La siguiente ponencia tiene como título la situación del alimento cenizo en Cataluña y medidas de conservación, a cargo de Joan Emilio Ramón. Todos y todas, aquí vamos. Manuel ha dicho que en Cataluña vamos a hablar sobre todo de Lérida, que es donde trabajamos. En Cataluña tenemos la suerte, otras cosas no van bien, pero esto igual sí, que el seguimiento del alimento está totalmente profesionalizado. Se dispone de recursos porque hay unas medidas compensatorias de un regadío que se hizo, que es el Segarra-Garrigues, que la Unión Europea exigió una serie de medidas compensatorias, una de las cuales es el pago del seguimiento y la protección de los niños por parte de personal especializado. También hay, en este caso, infraestructuras la que pone el dinero. La Generalitat de Cataluña también pone algunas personas en algunas localidades. Y después también una importante implicación del cuerpo de agentes rurales, que son los que hacen digamos, nosotros como trabajadores contratados para hacer el seguimiento, no tenemos potestad de ir a un propietario y decirle tienes que dejar esta parcela, no tenemos este poder, y esto sí que lo pueden hacer los agentes rurales. La primera cosa, digamos, en Cataluña tenemos tres sectores actualmente donde existe el agricultor lagunero. La población más importante es la de toda la zona de la depresión del Ebro, de Lérida, que en estos 3 años, del 20 al 22, hemos tenido entre 62 y 61 nidos. Un segundo núcleo, que es el de Lampurdán, que inicialmente estaba en zonas de vegetación natural, pero se ha ido trasladando todo a zonas agrícolas. Y por último tenemos el núcleo de la zona de las Terres del Ebre, que está en contacto con la población de Castellón, que es una población que cría exclusivamente en zonas con vegetación natural, en matorral. Y aquí la población está en fuerte descenso. Ha pasado de 12 nidos a 2 este año. Posiblemente, digamos, es una población que sí que se monitorea, se localizan las parejas, pero no se adopta ningún tipo de protección al estar en vegetación natural, y es muy posible que la predación tenga un efecto muy importante sobre esta población. Nos vamos a centrar en la depresión del Ebro, que es la que trabajamos nosotros, y bueno, como objetivo principal es la localización y seguimiento de nidos de pajas de aguilucho cenizo, de aguilucho pálido, que ha desaparecido. Tuvimos todavía 2 parejas el 2000, el 2001 y el 2002 no hemos tenido ninguna pareja. Y el aguilucho lagunero, que como vimos hace 3 años ha tenido un incremento brutal en Cataluña. Entonces, en los campos de cereal se retiran todas las puestas que se encuentran porque, digamos, no hay más recursos para protegerlos. Y luego, bueno, aparte de la localización y seguimiento y protección de los nidos, evaluamos también los datos de reproducción, evaluamos la eficacia de las medidas de protección adoptadas, analizamos los hábitats que utiliza. Ahora estamos también trabajando con cámaras de fotogrampeo y con drones para ver su utilización, la aplicación, digamos, qué nos aporta. Y finalmente, bueno, intentamos ir mejorando el conocimiento y las medidas de protección. Como metodología, lo que hacemos primero, detectar las parejas reproductoras, localizar los nidos en un segundo momento, se comunica con los agentes rurales, se les pasa todas las coordenadas de todos los nidos, ellos son los que buscan los propietarios, los que hablan con los propietarios, los que les dan la orden de que habían de respetar el cuarto de hectárea que se va a delimitar, y los que, digamos, con este trámite el agricultor tiene que pedir una indemnización por daños, que en este caso lo tramita el Departamento de Agricultura. Digamos, el problema que hay es que el trámite no es sencillo, pero además es que cobran con un año de calaje como mínimo. Pero bueno, más o menos a regañadientes, pues como no les queda otra, porque digamos ha habido una comunicación oficial por parte de
de una fuerza del orden público, no le queda más remedio que actuar, bueno, aceptar la limitación. Pensemos que los agentes rurales dependen del Departamento de Interior en Cataluña. Entonces, bueno, siempre se colocan cercados de protección en los nidos y se hace un seguimiento de los nidos hasta que vuelan los pollos. Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo se localizan cuando se detectan los vuelos nupciales y todo esto. Se entra en los nidos, o hasta ahora se entra en los nidos. Con los drones empezamos a intentar eliminar la entrada para dejar menos rastros, para disminuir la predación. Se delimita el cuarto de hectárea y entonces cuando se siega se respeta toda esta zona limitada y después se ponen finalmente, cuando hay pollos pequeños, se ponen los cercados de protección. Sin cercados la predación es un problema gravísimo. Aquí tenemos un poco la zona de trabajo, ahora no sé decir las hectáreas, digamos, es todo el sur más o menos de la provincia de Lérida. Durante estos 3 años hemos tenido 277 nidos, hemos localizado una media de 5,6 nidos por año. Lo que nosotros vemos, bueno, ya tenemos hace unos cuantos años, que nos encontramos el grueso de los nidos en regadío. Digamos, aquí tenemos la parte que sería amarillo y marrón, serían zonas básicamente de secano, cultivo cerealista con cebada y en menor medida trigo, y después tenemos toda esta zona central que son riegos mayoritariamente antiguos, donde el aguilucho cenizo está criando en campos de cereal, básicamente trigo, y en menor medida también en alfalfa y forrajes como la estuca o el regras. Es por esto que el grueso de los nidos están fuera de Red Natura 2000. Vemos que en Red Natura 2000 solamente hemos tenido 50 nidos, cuando fuera hemos tenido 177, y lo que comentaba anteriormente, que el aguilucho pálido crió por última vez el año 2020 y ya no hemos tenido ninguna pareja más. Aquí vemos la evolución del aguilucho cenizo en Cataluña, es una evolución francamente positiva. Vemos que el año 2005, que coincidió con una fuerte sequía, el grueso de la población, digamos que el cereal en el secano no había tenido desarrollo, se pasó del secano al regadío y vemos que la población más o menos tiene una tendencia positiva. El año pasado, 2021, tuvimos un récord de parejas con 81. Este año ha vuelto a bajar un poquito, seguramente por la fuerte sequía ha habido menos parejas y también ya veremos menor éxito reproductor, pero digamos, la tendencia es claramente positiva y es fundamentalmente por las actuaciones de conservación, digamos, así como el grueso de las especies estéticas van mal o muy mal, a pesar de adoptar medidas muy contundentes de gestión. En el caso del aguilucho cenizo es una especie que depende básicamente de que el nido se conserve. Aquí, bueno, veo que ha desaparecido uno de los gráficos. En el regadío el grueso de los nidos son en trigo, tenemos menos en cebada, y el grueso, pues, y también una parte importante, festuca, reirás, avena, en este caso son todo como forrajes. Y en el caso del secano, el grueso son cebadas. Nosotros, tanto los nidos de regadío, de forrajes, sean alfalfa, sean festuca, sea lorium, bueno, todos se monitorizan y se protegen. Si se han de indemnizar 2 cortes de alfalfa, se indemnizan 2 cortes de alfalfa. Si se ha hecho un cultivo previo, por ejemplo, de festuca, no, de lorium, bueno, porque luego se quiere hacer maíz, se ha de dejar este cuarto de hectárea con el lorium y aunque se siembre todo el entorno posteriormente de maíz. Aquí hay un poco un resumen de la fenología de puesta de estos 3 años. El grueso de las parejas ponen
la primera quincena de mayo, y hay un cierto decalaje, digamos, en el secano crían un poquito antes, que es la amarilla, que en el regadío, y las puestas muy tardías muchas veces son puestas de reposición, de algún cultivo de farrajeras que nosotros no hemos encontrado, digamos, y les han destruido el nido, que lo hacen una segunda puesta muchas veces en trigo. Entonces, claro, digamos, es mucho terreno que hay que prospectar y sí que llegamos a muchas zonas. Pensemos que nosotros estamos dedicando en Lérida unas 160 jornadas de seguimiento, de localización de nidos, de protección y de control hasta el vuelo de los pollos. La puesta media es de 4 huevos y algunos años puede ser la de 5 o la de 3 en función de las condiciones. Este año, por ejemplo, que había mucha sequía, han habido más puestas de 3 huevos que de 5. El año pasado, por ejemplo, hubo más puestas de 5 que de 3. Las puestas de huevos suelen ser puestas de reposición o puestas incompletas que les han destrozado el nido y entonces que terminan la puesta en un nuevo cultivo. Aquí vemos la tendencia. La tendencia este año ha sido negativa, digamos, por la fuerte sequía seguramente ha habido muchas hembras en peor condición física, también posiblemente más predación por parte de otras rapaces. Bueno, digamos, ha sido un año complejo a pesar de haber dedicado el mismo esfuerzo. Aquí vemos un poco, digamos, ya hace muchos años que en Cataluña se monitorizan todos los nidos. Inicialmente se dejaban media hectárea en torno de cada nido, pero no se ponía un cercado de protección, y a partir del 2016 se redujo la superficie a un cuarto de hectárea, por tanto se indemnizan en superficie, pero se empezó a poner cercados de protección. Y vemos que a partir del 2016 la productividad incrementó, es decir, la protección del nido, aunque dejemos menos área de tampón, digamos, es más efectiva. La productividad siempre es un poco más elevada en el secano que en el regadío, a pesar de que la tasa de vuelo, el número de pollos que vuelan de los nidos que tienen éxito es parecida. Y esto es posiblemente, bueno, porque el fracaso es mayor en el regadío que en el secano. El fracaso puede ser porque a lo mejor por inundación se ha destruido un nido, porque han abandonado el nido, porque ha habido predación, porque han segado un nido antes de poder haber tomado las medidas de protección. Es muy variable, pero vemos que siempre el regadío es un poquito superior. Para minimizar el fracaso, digamos, aparte de dejar el cuarto de hectárea, siempre ponemos cercados de protección, cercados que fijamos en el suelo bien clavados para intentar evitar de que puedan pasar por debajo de la cerca los zorros, por ejemplo, y también ponemos, aunque sea una cosa muy básica, ponemos un tablón, una tabla de madera para que tengan sombra, porque digamos, sabemos del riesgo de que puedan morir por un efecto de insolación, de altas temperaturas, porque el problema que hay es que el aguilucho cenizo, los pollos van alejándose del nido a medida que son mayores, y el problema es que en el momento que ponemos el cercado, la superficie por la que se pueden mover es limitada y por tanto todo el cereal de dentro del cercado acaba muchas veces totalmente chafado, ¿no? Entonces no tienen refugio ni sombras. Por eso ponemos estos tablones que les sirven como zonas de refugio. La predación, ya hemos dicho que era el problema principal. Con los cercados reducimos notablemente la predación terrestre. Aquí vemos, por ejemplo, 2 nidos que, digamos, ponemos sobre unas 12-15 cámaras de fototrampeo en
algunos nidos, digamos, en el momento de poner cercado, ponemos la cámara de fototrampeo y la sacamos en el momento de retirar el cercado. Vemos aquí, por ejemplo, dos nidos diferentes que han sido visitados por zorro y que la cerca ha impedido la depredación del nido. El problema que hay también es que la depredación no solamente se da por parte de mamíferos, sino que también hay rapaces como el azor que también hemos visto que entran en nidos y también sospechamos, como le dije a María Jesús, que en algunos niños también al mirarlo negro nos puede haber estado depredando los pollos. También las cámaras de fototrampeo, aparte de tener información sobre los posibles predadores, también nos dan información sobre el comportamiento de los pollos, sobre las cebas, mucha información de visitantes ocasionales que entran dentro del nido, el uso que hacen de los tablones como oráculos. Pero bueno, los cercados ayudan, pero tampoco no son infalibles. Digamos, en este caso, en el de arriba, era un nido que estaba protegido con pollitos y un jabalí pues lo atropelló literalmente y se comió los pollos, evidentemente. También, a veces, aunque lo fijemos muy bien clavados en el suelo, los zorros son capaces también de pasar por debajo del cercado, digamos. Disminuimos mucho, pero no conseguimos eliminar el 100% de la población. Y después también la serpiente, la malpolen, también es un predador potencial de huevos. Posiblemente tiene un efecto muy elevado que no detectamos, y en este caso es porque se quedó, y al intentar salir del cercado se quedó enmallado. Pero digamos, también es un predador muy importante. Y a partir de 2021 hemos intentado empezar a utilizar los drones como herramientas para minimizar las entradas en los nidos y limitar también así la posible depredación y tener datos más precisos de tamaños de puesta, de número de pollos. Digamos, aquí lo que vemos en la fotografía inferior es una vista de un campo de cereal con el nido en medio, y aquí ya vemos dos cosas que son interesantes. La primera, las roderas de los tractores cuando hacen los tratamientos fitosanitarios, estos últimos años se están haciendo muchos tratamientos ya con cereal totalmente desarrollado como fungicidas, y todas estas roderas son canales para la entrada de los zorros. Muchas veces nos encontramos con nidos que algún nido ha sido destruido al pasar a hacer los tratamientos, y después vemos que también son entradas para los zorros. Y aparte aquí, por ejemplo, se ve también que un jabalí ha cruzado el campo, digamos. A veces lo que empiezas a mirar con drones es que están los campos totalmente transitados por parte de los jabalíes, y es un problema que vemos que es muy grave. Cuando tú miras desde el suelo esto no lo ves, cuando miras desde el cielo la visión es muy diferente. Aquí, bueno, hay algunas visiones con dron, aquí en la imagen superior. Digamos, ahora, digamos, el problema de los drones, ahora lo comentaré también un poco, es que los drones buenos, por decirlo de alguna forma, necesitas tener que tú puedas localizar el punto y programar el vuelo para volver al punto y todo esto, digamos. Necesitas tener el título de piloto, necesitas tener un dron de unas ciertas características, digamos, y esto nosotros no lo disponemos. Entonces hemos estado haciendo pruebas, primero con un chaval que él sí que sabe, que tiene el título de piloto, pero que volábamos con un Mavic, que no se podía programar los vuelos. Entonces nosotros con un dron puedes encontrar un nido dentro de un campo de cereal si el campo de cereal está en buen estado. Si hay, por ejemplo, como en la fotografía inferior, que está cercado, que el campo está poco o mucho, está chafado, se ha tumbado el cereal o lo que sea, esto es imposible detectar un nido. Pero, entonces, sí que nos sirve para intentar a veces localizar los nidos, pero si no tienes una referencia clara de
de allí en aquel árbol, allí que hay no sé qué, no sé cuántos, es muy difícil encontrar un nido, y si no puedes programar el vuelo de retorno otra vez hasta el punto digamos, tiene poca utilidad porque gastas muchas baterías, muchas horas buscando. Entonces, el problema es que o vuelas con drones de alta gama y con el título, digamos, oficial y todo esto, si no tienes estos. Pero hemos estado volando ahora con un Mini 2, que es un dron que vale 600 euros y tiene bastantes prestaciones. Y bueno, aquí un poco un ejemplo. El problema es que cuando se entra en la fotografía superior ves que dejas un rastro, y entonces esto es también un camino para los zorros. Cuando tú vas a primera hora de la mañana, los pollos son pequeños, tú los puedes ver dentro del nido, pero cuando vas a media mañana, los pollos se han escondido, ya no los ves, por tanto el dron tampoco no te sirve ni a todas las horas ni para todas las edades. Entonces, con la experiencia que hemos adquirido ahora, el objetivo sería a medio plazo digamos, disponer de drones que puedan, digamos, que nosotros podamos volar sin entrar en el nido, encontrar el nido y poder programar los vuelos para ir viendo hasta qué momento, digamos, tienen los pollos en el nido, entonces nosotros poder entrar y poder ponerla cerca. Aquí vemos un poco cómo se está dejando en el momento de segar el cuarto de hectárea, aquí dentro vemos que está ya puesta la cerca de protección en medio. Aquí, bueno, son simplemente un ejemplo de cómo se ve un nido con un poquito con un dron. Aquí vemos de que hay el rastro para entrar y además desde una rodera de tractor, por tanto vemos que es realmente muy problemático. Y aquí es un vuelo de un dron, de un nido, que en este caso no se había entrado, y vemos que evidentemente si nosotros podemos controlar los nidos sin necesidad de entrar, es mucho más seguro. Y en este caso, por ejemplo, la hembra ni siquiera se levantó. Bueno, aquí se hizo un zoom óptico, esto es con un dron barato, que el dron vale con el mando 500 euros y con baterías 600 euros. Y bueno, esto es todo. Digamos, ahora estamos trabajando, hemos empezado este otoño a probar con una aplicación que es digamos, que permite programar un dron de estos baratos para hacer los vuelos de control, digamos, fijar el punto donde está un nido, grabarlo y volverlo a mandar otra vez al día siguiente, al cabo de una semana, otra vez sobre el nido, de forma automática para controlar el estado. A ver si hay una pregunta, un poco rapidito. ¿Alguien aquí? Aquí. Hola, gracias por la charla, estoy aquí al fondo, ¿vale? Os iba a preguntar por los datos de predación, por si tenéis separado por especies, quiero decir, especies predadoras, pero has hablado un poco... ¿Cómo? Espera, especie predadora, no. Digamos, no tenemos, digamos, nosotros de predación, bueno, termina, perdón. Sí, gracias. Lo que me interesaba, o sea, tenía dos preguntas, ¿vale? Espero que sean cortitas. Una es más que nada, si tenéis estudios, digamos, si tenéis recopilados los datos entre las diferentes especies que provocan la predación sobre los nidos, según si están protegidos o no, que de eso os he hablado un poco. Y la otra era que me ha parecido ver con los gráficos un aumento de la proporción de parejas que anidan en regadío. Y eso, en relación con lo que has comentado de que la productividad es menor en regadío, me parecía curioso. No sé si es porque en Cataluña el número de cultivos de regadío está aumentando, si eso lo habéis mirado en relación con el aumento de parejas que se instalan en regadío, o qué explicación tenéis. A ver, la primera cosa, de predación tenemos pocos datos, porque piensa que tenemos... la mayoría de la predación se da antes de que nosotros podamos ponerla en cercado. Digamos, se da en fase huevos o con los pollos muy pequeños. Entonces nosotros, si no tenemos el cercado, no hemos puesto cámara de fototrampeo y por tanto no sabemos la causa. Digamos, vemos
que nos desaparece el nido, asumimos que es por predación, a veces encontramos restos de cáscara, a veces encontramos restos de pollos, digamos, a veces nidos que nos parecía que no habían de segar porque era de trigo. Hemos esperado a poner la cerca y nos han depredado igualmente porque vemos el rastro del jabalí, porque vemos, digamos, no tenemos datos concretos, sabemos que se da. Con cámaras de fototrampeo dentro de la cerca, digamos, la operación dentro de las cercas es muy baja, digamos. De hecho, tenemos alguna predación por azor, algún nido que nos ha pasado un zorro por debajo y algún nido que el jabalí se lo ha llevado por delante. Pero, digamos, pero la predación, una vez puesta la cerca, es escasísima, muy baja. Por eso digo que el éxito depende básicamente de poder poner la cerca. Digamos, por lo que dices de secano-regadío, es el problema que hay es que como nosotros, digamos, incluso los nidos que están en forrajes los salvamos, digamos, y hay una tendencia de que cuando una pareja cría con éxito vuelve otra vez al mismo sitio o a la misma zona, y que parejas que han fracasado van y se acoplan en zonas donde hay parejas que han criado con éxito, nosotros, por decirlo de alguna forma, estamos fijando la población del regadío, que aquel año con el cereal tan bajo, en el secano, que no había cobertura, se nos mudó al regadío, digamos, de forma artificial, como estamos protegiendo a la población, pues la estamos fijando en el regadío, que es una cosa que es una trampa de doble filo, pero si en el fondo también, en el secano, si nosotros no actuamos, también fracasan igualmente. Es decir, la monitorización que se hace en el secano y en el regadío es la misma. Pensemos que en el secano, en Lerida, se está segando a partir de la última semana de mayo, primera de junio, y los nidos tienen huevos o pollos muy pequeños. Digamos, en Cataluña, como muchos años buenos, pueden volar el 5% de los nidos sin participación, y serían en trigos de regadío, porque en trigos de secano tampoco nos vuelan. Digamos, es decir, están porque los protegemos. Bien, una pregunta más. Si me permitís, Manolo, Iván, estoy aquí, ¿si me veis? Sí, bueno, te escuchamos. Perfecto. Quería explicar, si me dejáis un momento, explicar una breve experiencia que hemos tenido. Nosotros, yo soy agente forestal, trabajamos codo a codo con los técnicos aquí en Cataluña. Entonces, como bien ha explicado Iván, tenemos nuestra parte de participación en la campaña de protección, y aparte de eso, como conocemos de muy cerca el contacto con los agricultores, las problemáticas que ha habido en los diferentes años, pues también de alguna manera hemos cogido otras iniciativas a nivel asociativo, cosas que no puedes potenciar desde el mismo cuerpo de agentes forestales de Cataluña, y a nivel asociativo hemos propuesto una idea de hacking que hemos probado durante 2 años con el Bicho Lagunero como prueba piloto o experiencia para estar preparados por si hay casuísticas o posibilidad o necesidad de tener que acoger cenizos. Independientemente y paralelamente a esto, hemos hecho campañas informativas, educativas, de sensibilización. Intentamos llegar a los agricultores, les regalamos camisetas, por ejemplo. En el mismo momento, justo cuando levantamos el acta, les explicamos de los derechos, obligaciones y deberes que conlleva la protección de esta especie. Se sienten a veces pues, ciertamente apretados o amenazados en su día a día como agricultores, pero es necesario articularlo por las leyes normativas que lo contemplan. Entonces intentamos hacerles sentir partícipes importantes y que sientan que esto sin ellos no es posible, es una pata más de la mesa. Este año también como iniciativa hemos hecho una cerveza que hemos sacado de la cebada de los nidos de cenizo para también repartir de forma desinteresada a los agricultores, que a veces se extrañan porque los forestales les llaman diciendo que queríamos vernos un momento a ver si podemos quedar, pero ¿qué queréis? ¿No? Porque claro, los forestales a veces tampoco nos vamos todo el día regalando mortal. Y les decimos, no, simplemente que queremos regalar unas cervezas como agradecimiento a la colaboración. Y bueno, son como choques, impactos, ¿no? Dijéramos entre las diferentes partes afectadas, pero que a veces romper con esta dinámica de que siempre el agricultor es el enemigo, pues tienes que hacer todo ello que es posible para hacerlo llevar hacia tu terreno. Y en Cataluña tengo que decir, yo hace más de 10 años que estoy trabajando con la especie,
y que hemos mejorado bastante. Muy bien. No vamos a tener tiempo para preguntas, y lo siento muchísimo, pero